Hola, 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 bienvenidos a Reinicio Podcast. Qué bueno que podemos contar con cada uno de ustedes siguiéndonos aquí en nuestro canal para compartir con nosotros este tiempo semanal donde estamos compartiendo, valga la redundancia, principios y enseñanzas de mucho valor para nuestra vida cotidiana y nuestra vida de nuestro aprendizaje cada día. Bueno, este es el episodio número 16 de esta serie, de esta temporada que estamos celebrando aquí en Reinicio Podcast. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, como cada semana con los temas que estamos desarrollando. Vamos a hablar sobre ser guiados por Dios. Y para eso, por supuesto, no estoy solo. En esta ocasión, nuevamente tengo una pareja quienes me van a estar acompañando en esta plática. Vamos a desarrollar esta plática y esperamos que todos ustedes puedan ser bendecidos, puedan ser inspirados y un reinicio en sus pensamientos, en sus decisiones ocurra de parte del Señor. Bueno, ¿y a quién me estoy refiriendo? Quiero darle la bienvenida aquí a nuestro podcast Reinicio, a Angel Martínez y Carmen María Cano, conocidos popularmente en Mundo de Fe como los Martínez. Angel, Carmen María, bienvenidos. Yeah. Bueno, qué bueno estar por aquí, pastor. Gracias por la invitación y espero que sea una plática de esa que sea demasiado edificante para todos. Excelente. Bueno, Angel. gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí y escuchar la palabra reinicio. Realmente nuestras vidas han vivido muchos reinicios y de eso creo que vamos a estar hablando interesantemente. Ok, bueno, pues quiero contarles a ustedes que nos están viendo que yo conozco a esta pareja desde, ya me voy a meter a problemas porque voy a dar muchas cifras, pero yo creo que los conozco de más de 20 años. A Carmen María la conozco como por unos 36 años. Wow, eso suena bastante. A Angel yo creo que los conozco por unos 22, 23 años, si no me equivoco. Los conocí muy chavalitos. Por supuesto, yo también era muy chavalito, ¿verdad? Por supuesto, ellos eran más chavalos que yo, ¿verdad? Pero hace ya toda esa cantidad de años, ¿verdad? Y yo quiero contarles, bueno, que Angel y Carmen María, bueno, son creyentes, son hijos, son hermanos, es decir, tienen sus propias familias, son esposos, son emprendedores y, por supuesto, son líderes en nuestra casa Mundo de Fe. Son una pareja, que tiene un matrimonio de 20 años. Este año van a cumplir 21 años de casado. Tuve el privilegio de casarlos, darles la bendición en su matrimonio y han pasado por varios procesos en sus vidas. Dios los ha metido en el molino, por decirlo de esa manera, y Él ha usado esos procesos para formar la vida de Angel y Carmen María, para enseñarles muchas cosas. Algunas de ellas, por ejemplo, dependencia, confianza en el Señor, paciencia, fortaleza, gratitud. Y bueno, yo creo que la lista puede ser bastante extensa de cosas que el Señor les ha enseñado a ellos en estos procesos. Sin embargo, en medio de todos esos procesos en los que ellos han tenido que vivir, no cabe duda que Angel y Carmen María han comprobado la fidelidad y la bondad del Señor. Sus vidas mismas son una evidencia, son un testimonio de la bondad del Señor. Algo de lo que yo puedo dar testimonio de esta pareja es que ellos han procurado, en la medida de lo posible, han procurado ser guiados por Dios. Por supuesto, no siempre fue así, porque conozco etapas de la vida de ellos que por supuesto no voy a hablar aquí de ellos, ¿verdad? De eso, pero conozco etapas de la vida de ellos en las que era evidente que Dios no los estaba guiando, pero ellos aprendieron, en medio de esos procesos, aprendieron a dejarse guiar por el Señor. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, conversando en esta ocasión con Angel y Carmen María. Romanos 8:14, muchachos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por supuesto, no podemos traer aquí, ¿verdad?, a este espacio por el tiempo, no podríamos traer una experiencia de más de 20 años, ¿verdad?, de matrimonio y de todos los procesos que ustedes han pasado.
Pero hablando de ser guiados por Dios, ¿cómo sabemos que Dios nos está guiando para tomar decisiones? Y voy a dejar que ustedes mismos sean los que enriquezcan esta plática compartiendo sus experiencias, ¿verdad? Pero ha habido momentos en sus vidas en las que ustedes han venido como pastores, se han acercado y nos han pedido un consejo o nos han compartido, estamos considerando hacer esto, aquí, allá, lo otro. ¿Cómo sabemos que Dios nos está guiando? ¿Cómo ustedes en su caminar con Dios han sabido o se enteraron de que Dios los estaba guiando? Bueno, el proceso, pastor, como usted dice, ha sido doloroso, definitivamente a base de muchas veces prueba de error, porque como usted decía, no siempre es fácil de alguna forma ser guiados. A veces anteponemos nuestros propios criterios, pensamientos, nuestra forma de ver las cosas, y es ahí donde muchas veces Dios usa las circunstancias para formarnos y decir, no, mi niño, no, mi hijo, no es por ahí vas mal, es por aquí. Y ahí es donde viene la disciplina muchas veces del Señor. Las veces que nos ha tocado enfrentar las circunstancias por decisiones equivocadas que no van de acuerdo a la guianza de Dios, de alguna forma el Señor nos ha hecho sentir, es que no es por ahí, es que no es ahí, no es eso lo que quiero. Entonces uno dice, wow, ok, Señor, entonces ¿qué es? ¿Qué es lo que de alguna forma quieres o quiero ser guiados por ti? Entonces hemos aprendido a base del dolor, a base de los procesos, realmente a ser guiados. Y una de las cosas que hemos aprendido es que nunca, la guianza de Dios nunca va a ir en contra de su palabra, nunca va a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces tomamos una decisión, hacemos algo y de alguna manera no fue algo que inspiró la palabra o un versículo, un texto que de alguna manera escuchamos. Lo hacemos porque, y si hacemos esto, se nos ocurrió. Pero no fue en oración, no fue un sentir que Dios puso en un tiempo de intimidad. Y es ahí donde cometemos los errores. Pero cuando de alguna forma el Señor salta un texto, una palabra, en su tiempo de devocional de oración, el Señor revela una porción de las Escrituras que estás leyendo, salta a tu corazón, entonces ahí ese momento, Kairos, ese momento es el inicio de la guianza de Dios. Y creo que a base de experiencias y dolores, como lo he mencionado, nos ha tocado aprender. Entonces, ahora podemos decir, ¿cómo sabemos que Dios me está guiando? Yo pienso que inicia en su palabra, de alguna forma el sentir que Dios pone a través de mi comunión, mi relación con Dios. El Espíritu Santo inquieta. La Biblia dice que Él pone el sentir como el hacer por su buena voluntad. Yo creo que el sentir nace ahí a través del Espíritu Santo. Y el hacer, obviamente, la guianza, la palabra siempre nos va dando el consejo. Y obviamente los consejos oportunos, como usted lo ha mencionado, lo hemos buscado a usted muchas veces para oír su percepción de otro líder. Alguien de repente se acerca a nosotros y nos habla y nos dice, fíjate que entonces sentimos, wow, pum, entonces ahí está la voz, ahí está confirmando de alguna manera esa guianza. Algunas veces eso de ser guiados por Dios es algo tan bonito, porque cuando queremos meter nuestra parte humana, entonces ahí es donde yo creo que cometemos esos errores. Yo me recuerdo que mi esposo y yo tomamos una decisión. Entonces queríamos cambiar de ambiente, queríamos cambiar de como que el Señor, nosotros le estábamos pidiendo al Señor algo diferente para nuestra vida. Entonces nosotros tomamos decisiones. Y una de las decisiones fue la temporada que nos fuimos, estuvimos una temporada en los Estados Unidos, otra temporada en Panamá. Y entonces nosotros ahí andábamos buscando como esa guianza. Y nosotros queríamos. Andaban tanteando, como se dice. Con las antenas ahí. Pero nosotros deseábamos, ¿verdad?, que la guianza fuera por otras tierras. Pero, perdón, es como a veces de querer que el Señor nos diga sí a lo que nosotros queremos. Exactamente. Y entonces, pues, nos dimos cuenta que no. Y es que uno lo siente, es inexplicable a veces, ¿verdad?
pero uno siente cuando Dios te dice, no es por ahí, ¿verdad? Entonces, y el sentir en los dos, ¿verdad? Y increíblemente en ese tiempo las puertas estaban abiertas, ya sea que nos quedáramos en los Estados Unidos o que nos quedáramos en Panamá, en los dos lados. Pero, ¿de qué sirve, verdad, que nosotros hubiésemos tomado esa decisión de decir aquí, si no sentíamos aquello que nos daba esa guianza? Porque hemos aprendido que no hay nada más hermoso que Dios vaya delante de nosotros en todo lo que hagamos. Entonces, a veces ahí está esa parte, como decía mi esposo, prueba error, de que a veces nosotros, porque queremos que sea nuestra manera, o sea, queremos guiar a Dios que nos guíe. Y es interesante eso, pastor, perdón que le salte, que dice mi esposa. Yo acabo de mencionar muchas veces la guianza de su palabra es clave para dejar que Dios lo guíe. Y una de las cosas que yo supe en eso que mi esposa mencionó, es que yo me estaba agarrando del texto que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Okay. Entonces, pero voy caminando de acuerdo a la palabra. Vete de tu tierra, mi tierra es esta, y de tu parentela. Aquí tengo mi parentela, pero me voy. Entonces, en eso que andábamos, como dice mi esposa, indagando, a ver, no había esa paz, que esa es otra forma en que Dios te guíe muchas veces. La paz no había todavía. Y hablando de eso, no había esa paz, esa tranquilidad, y nosotros identificamos y veíamos de alguna manera que habían obstáculos, no había todo de alguna u otra manera, las formas en como yo muchas veces le decía: Señor, si es tu voluntad, abre puertas, qué sé yo, cosas como esas, hablábamos y caminábamos. Pero no había nada de eso. Entonces, de alguna forma, estaba tomado de un texto creyendo que estaba siendo guiado por Dios, pero realmente muchas veces usamos un texto y lo hemos aprendido para formar un pretexto, ¿verdad? De algo que queremos. Lo sacamos de su contexto y formamos un pretexto para hacer algo que queremos hacer humanamente hablando. Sí. Pero eso no quiere decir que estamos siendo guiados. Claro. Ahora, de este lado de la eternidad, vamos a decirlo de esta manera, la mayoría de los cristianos, especialmente en esta época, hablando de sacar un texto de su contexto para un pretexto. Por ejemplo, yo he oído gente, y creo que en algún momento de mi vida lo he hecho, ¿verdad? No me voy a poner aquí yo como el que nunca lo he cometido ese error o no he caminado esa senda, por decirlo así. El hecho de que a veces hay gente que dice: le estoy pidiendo al Señor una señal, para que el Señor me guíe. Señor, como Gedeón, pues. Gedeón quería estar seguro que si era realmente Dios el que le estaba hablando, o había sido que la cena del día anterior le había caído mal. Y él dice: Señor, que mañana este pedazo de tela amanezca húmedo, pero a su derredor esté seco. Al siguiente día, bueno, él ve que sucede, pero dice: no, pero quiero estar completamente seguro que me estás guiando tú, que tú eres el que me estás hablando. Y dice: ahora que sea la inversa. Entonces, es muy común oír a creyentes en esta época hablar de eso. Le estoy poniendo a Dios una prueba, le estoy pidiendo al Señor una señal. ¿Han pedido ustedes señales? ¿O qué le diríamos a esos creyentes que andan buscando señales? ¿Cuál es el consejo para esa gente realmente? ¿O qué les ha pasado a ustedes? ¿Le han pedido alguna vez señales? Bueno, en el caso de nosotros, no hemos pedido como señal, como que sí, que me salga aquí todo bien. No, ninguna señal. Pero lo único que siempre le pedimos a Dios cuando queremos escuchar su guianza es que Él traiga paz en eso, en esa decisión, en eso que vamos a hacer. Entonces, nosotros es lo único que le pedimos. Nos vamos a dar cuenta que tú nos guías si hay paz en nuestro corazón. Entonces, y eso sí nos ha pasado, ¿verdad? Por ejemplo, como les decíamos, que cuando estuvimos en los estados, en Panamá, no había esa paz, esa tranquilidad de ya quedarnos ahí. Entonces, yo diría, ¿verdad?, de que en nuestro caso, como hijos de Dios, el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Y es aquello que uno lo puede sentir y uno puede experimentar esa parte de que cuando no es por ahí, entonces
no fluyen las cosas. Entonces, eso nos pasó a nosotros. Por ahí no fluyeron las cosas. Interesante, pastor, porque sí, a lo largo de la Biblia vemos a un Gedeón, a un rey Ezequías, inclusive, que pidió señales y eso. Y muchas veces tomamos eso como algo, pues sí, hay gente que pidió señales. Pero es interesante porque el contexto, una vez más, el contexto en ese entonces no tenía lo que ahora usted y yo tenemos, lo que todos como creyentes tenemos, el Espíritu Santo y su palabra revelada, ¿verdad? Yo creo que yo creo que pedir señal, un creyente que pide, dame una señal, no nace de un corazón lleno de fe, sino de un corazón lleno de incredulidad o de duda. Muy cierto. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que examinar. Si estás dudando y estás pidiendo a Dios que te dé una señal, no es fe eso de alguna forma. Y sobre todas las cosas tenemos las herramientas que el Señor nos ha dado, como el Espíritu Santo, la relación con Dios y la confirmación de su palabra. Porque muchas veces leemos un texto, por ejemplo, en el caso de nosotros, y más adelante lo vamos a hablar, nuestro emprendimiento, nuestro reinicio, nuestro emprendimiento nació de un texto que el Señor saltó a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, no fue una señal que le pidió, fue un texto, pero ese texto trajo confirmación a un consejo sabio que pedimos, a nuestra intimidad con Dios, trajo una confirmación. Entonces yo creo que el hecho de pedir señal, aunque Dios lo puede hacer, Dios puede hacerlo todo, sin embargo no está obligado a eso. Y ahora Dios nos ha dado las herramientas para eso. Pero es interesante, pastor, porque ahora yo eso lo conozco, lo sé, pero me ha tocado pedir señal. No les digo que no vengo aquí, ay hermano, entonces usted nunca ha pedido señal. Claro que me ha tocado pedir señal. Una de las cosas, por ejemplo, cuando tomamos la decisión o queríamos ir a ver, indagar fuera del país, una de las cosas que yo le dije, Señor, si tú me das visa, entonces quiere decir que me estás abriendo. Entonces yo le di una señal a Dios, le pedí una señal y Dios me da, de alguna forma me dan la visa. Señora, pues voy por el camino. Y aún estando allá le digo, Señor, si tú haces esto y esto, entonces quiere decir, y sucede. Pero no quiere decir que Dios realmente te esté enviando las pruebas. De alguna forma, está probando la confianza y la determinación que de alguna forma Dios te puede hacer en nuestra comunión con Dios. Pero no es realmente una forma en cómo Dios te está guiando. Y lo hemos aprendido, repito, a base de dolores, circunstancias difíciles en nuestras vidas, lo hemos aprendido así. Y cuando estaba escuchando que usted nos preguntaba acerca de las pruebas, solo me recuerdo lo que muchas veces hemos escuchado, el jovencito que está enamorado de una muchacha que no tiene sus mismas convicciones, no va sobre el mismo camino, no ama a Dios como él y todo lo demás. Y le dice, Señor, me gusta esa muchacha, pero dame una prueba a ver si es ella. Y yo pienso que ahí la prueba la tiene en la palabra. No hay nada de prueba que Dios puede enviarte, ¿verdad? O aquel que usted muchas veces ha mencionado, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, pero no me quites a la María. A mí en este caso, pastor... Te voy a aclarar que yo no hice esa oración. Usted sabe que cuando la primera vez que yo se lo escuché a usted eso, yo dije, Señor, yo no hice esa oración, pero no me quitaste a la María, porque yo no se llama Carmen María. Entonces, es interesante porque, no podemos enfrascar a Dios en base a una prueba, porque está ahí el Espíritu Santo para nosotros, su palabra, un consejo sabio y la confirmación de alguna manera de cualquier índole, a través de una prédica, a través de una oración, a través de un consejo. Yo creo que esa es la forma en cómo Dios quizás nos pueda guiar. Ustedes han hablado, en varias ocasiones lo han mencionado, sobre la paz. Diríamos entonces que la evidencia más clara en la vida de ustedes que les da la certeza de que Dios los está guiando es por aquí, es la paz de Dios. O sea, ¿a qué se refieren cuando hablan de paz? Porque alguien puede pensar que paz es no tener conflicto, pero no significa que en el camino que ustedes han ido no es que no han enfrentado conflictos. Entonces hay gente que dice, bueno, pero yo quiero paz, pero no, no quiero tener problemas, no quiero tener dificultades. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando nos referimos a paz. Así es, no nos referimos a eso, pero nos referimos a que, por ejemplo, los dos nos quedamos viendo cómo viste, cómo sentí, y entonces tenemos la misma respuesta, no es por aquí. Okay. Ya, entonces, el mismo sentir. El mismo sentir, exacto. Entonces, no es por aquí.
Y a veces yo creo que uno quiere hacer que Dios lo guíe hacia donde uno quiere, ¿verdad? Y la mayoría de personas es como que quiere, yo, ¿verdad? Yo me sentía así, como que, ay, Señor, que sea por aquí, ¿verdad? Que ahí sea donde la respuesta. Pero a veces yo me he dado cuenta en esto de la guianza de Dios, es que sus formas son distintas a las nuestras, de cómo Él hace las cosas. Y lo digo porque me di cuenta, y tal vez más adelante en otra pregunta pues lo puedo desarrollar mejor, de que nosotros una de las cosas por las que queríamos que Dios nos guiara para salir de Nicaragua, quizás era por cosas personales, de las que quizás queríamos huir, ¿verdad? Y Dios nos permite cosas a veces que no quisiéramos vivir por nuestro crecimiento. Y a veces uno quiere evadir esa parte de nuestra vida, huir. Y realmente muchas personas, como decía mi esposo, yo me agarré este texto, dice, para creer que era tiempo de irnos. Y no pasó así. Entonces, eso es algo bien delicado y una línea como bastante delgadita, ¿verdad? De que uno debe tener cuidado. Si es Dios que me está guiando o soy yo, ¿verdad? Y queremos meter a Dios, que es Dios, ¿verdad? Porque Dios hace las cosas exactas y perfectas. Entonces, Nos pasó una circunstancia recientemente, pastor, que se la comentábamos. En nuestro emprendimiento hemos decidido que nuestro domingo es inalterable, innegociable en nuestro tiempo para el Señor, nuestro servicio de gratitud y servicio a Dios. Y nos ha sucedido en la semana que muchas veces nos piden un servicio en día domingo. Entonces ahí está el conflicto, ahí están las matemáticas. No, pero podemos irnos bien, si hacemos esto nos va bien, pero es en domingo. Entonces está ahí el conflicto. Pero al fin y al cabo, mi esposo y yo, una de las cosas que hemos decidido es que el domingo es innegociable, no es negociable. Definitivamente es nuestro servicio al Señor y a Él se lo damos. Pero entonces cuando tomamos la decisión, hablando de paz, hay paz, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Pero eso no quita el hecho de que tu lado humano e incrédulo, pero si lo hubieras hecho, te hubieras tenido esto. Pero por sobre todo, sabemos que la decisión es la correcta. Y en esa decisión, hay paz. Entonces ahí es donde realmente descansa la confirmación de alguna manera en que estás siendo guiados por Dios. Humanamente hablando, repito, siempre está ahí pensando lo humano. Porque recuerde que muchas veces nosotros como seres humanos no queremos ser guiados por Dios. Y ahí están las matemáticas. Pero la fe actúa no en una matemática, sino en una fe, en lo que no ves de alguna forma. Entonces ahí está la paz. Yo creo que mi esposo y yo cuando hemos decidido, nos comentamos cómo te sentís. Sí, no, estoy tranquilo, hay paz. Entonces ahí es donde descansa de alguna forma la paz, la tranquilidad. Este año, bueno, diría yo que es una forma de honrar a Dios lo que ustedes están haciendo. Y la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Y si ustedes se mantienen firmes en ese deseo de honrarlo a Él, Él los va a honrar de otra manera. Porque realmente, no recuerdo ahora honestamente la escritura, y la leí recientemente, de hecho la escritura dice que Dios dice que nadie que confíe en Él será confundido o será avergonzado. Entonces, el hecho de que ustedes lo están honrando, tengan la plena seguridad que Él los va a honrar. Y hablando de ser guiados por Dios, se me venía a la mente, porque ustedes decían que a veces queremos pedirle a Dios, Señor, es por aquí, queremos que tú hagas esto. Es como cuando nos están enseñando a escribir. Se recuerdan que nuestros padres o el maestro nos agarraba la mano y nos guiaba y nos enseñaba a hacer el trazo de la letra o el número o lo que estuviéramos haciendo, la figura, etc. A veces quisiéramos agarrar la mano de Dios y decirle, Señor, hacelo de esta manera. Sí. Pero realmente, como decías tú, Carmaría, nunca va a ser a la manera nuestra. Dios siempre tiene su propia manera y por supuesto la de Él es mucho mejor que la de nosotros. Este año hemos estado aprendiendo en el mundo de fe 2 principios muy importantes. Uno de ellos es que muchas veces estamos pidiéndole al Señor que nos dé una silla y una mesa.
pero muchas veces el Señor nos va a responder de forma que nosotros no esperamos. Y en vez de darnos una mesa y una silla, nos da un árbol. Y uno dice, ¿pero qué hago con un árbol, Señor? Bueno, si vemos como Dios ve las cosas, Él nos va a dar la habilidad para trabajar ese árbol y no vamos a tener una mesa y una silla, vamos a tener muchas sillas y muchas mesas. Y otro de los principios que hemos aprendido es que una persona de fe es un soñador, pero que tiene un cinturón de trabajo. Hemos oído mucha gente que dice que yo soy una persona de fe y estoy esperando que Dios haga esto, pero aquí estoy orando que Dios me bendiga, que Dios me abra puertas, que Dios vaya delante de mí, pero aquí sigo orando. Y me consta, yo he visto que ustedes mencionaron sus viajes cuando fueron y regresaron y no era por ahí. Regresamos tristes, pastor, regresamos tristes. Y luego al regresar vinieron con otra idea y yo creo que a esta altura ustedes están convencidos y hemos conversado en momentos, ¿verdad? Y cuando les hemos preguntado, oye, ¿cómo va ese asunto? Y ustedes nos han dicho, nosotros creemos que no, tampoco era por ahí. Resulta que yo he visto que ustedes son personas de fe con un cinturón de trabajo. Y he visto cómo Dios los ha bendecido, cómo el Señor está haciendo cosas que ustedes ni se imaginaban que Dios era capaz de hacer. No porque no creyeran en Él, sino porque solamente logramos descubrir lo que Dios es capaz de hacer cuando nos atrevemos a dejarnos guiar por Él, a confiar en Él, pero a ir. Que muchos sí queremos dejarnos guiar por Él, sí confiamos en Él, pero ahí nos quedamos. O sea, no actuamos, armamos una casa de campaña y ahí nos quedamos. Estoy esperando que Dios sea el que abra el Mar Rojo, el que abra el río Jordán. Pero yo he visto que ustedes han comenzado a caminar. Así que cuéntenos en qué consiste ese cinturón de herramientas de trabajo que Dios les ha dado en este momento. Esa enseñanza, que por cierto, si no la han visto, búsquenla en YouTube para que la vean. El Mundo de Fe Nicaragua. El Mundo de Fe Nicaragua. Ese día fue un día, precioso aquí en la iglesia. Y yo quiero contarlo porque la verdad de las cosas es que venir un domingo a la casa de Dios es escuchar palabra, ¿verdad? Que Dios habla en nuestras vidas, pero no solamente ser oidores, sino que uno, en mi caso, ¿verdad? Me gusta experimentar eso que aprendí. Y Señor, muéstrate de esa forma como hoy habló el pastor y todo, como hablaste a nuestras vidas. Y me acuerdo que después de eso, pastor, yo llegué a mi casa porque ya habíamos intentado hacer. Nosotros estábamos en busca de hacer algo personal que nos permita servir a Dios como siempre lo hacemos en donde sea, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que nosotros podamos tener algo que pueda servir también de bendición, que podamos bendecir a otras personas con eso que tenemos. Y entonces recuerdo que yo me fui a mi casa pensando en esa palabra. De hecho, ha pasado ahí, ¿verdad? Esa palabra quedó como cuando aquella palabra de las 50 noches, ocúpate de Dios y Él se ocupará. Esa palabra sí quedó en mi corazón como esa palabra. Y me acuerdo que yo llegué y le dije a Dios, yo quiero, Dios, que me dé un árbol, como dijo el pastor. Pero yo no sabía por dónde, porque nosotros antes de lo que estamos haciendo ahora, emprendimos en varias cosas que nadie sabe, pastor, ¿verdad? Pero nosotros... Y algunos sustos vienen grandes, ¿verdad? Y nos llevamos unos sustos, ¿verdad? Tan grandes en cosas, porque la verdad que uno queriendo como hacer las cosas rápidas y a su manera. Entonces, y le dije a Dios, pues, ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde está ese árbol que nosotros podamos construir muchas mesas, como dijo el pastor? Y ponernos ese delantal, ese cinturón de trabajo. Y ahí mismo se vino una palabra a mi vida, a mi esposo se la compartí y me dice, a él le dio otra palabra, pero era similar, ¿verdad? Y entonces, de aquella viuda, pastor, cuando se acuerda que llegó donde el profeta y le dijo,
los acreedores se van a llevar a mis hijos por lo que mi esposo murió y lo que debe y todo. Y el profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y entonces, de ahí, pastor, sentí una pregunta tan literal en mi vida. Y yo dije, sí, yo tengo en mi casa algo. Tengo un talento nato de cocinar y de también y de dar atender personas. O sea, tengo ese don, ¿verdad? Ese es un don. Es un sí. don donde yo puedo atender a la gente de una forma que la gente se sienta cómoda. Y entonces, y ahí como que ¡pling! Y desde ahí le digo a mi esposo. Y entonces mi esposo viene y él recibe otra palabra. Cuando Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Cuando Una vara. le Le decía, Moisés, ajá, ¿qué ¿qué tienes tienes en tu mano? Entonces como que fue como que similar. Y Claro. entonces le dije, ahí está nuestro cinturón de trabajo. Eran oraciones, pastor, que mi esposa tenía y yo a la vez la tenía. Orábamos los dos juntos, pero en nuestros tiempos personales. Ella oraba también, Señor, ¿qué? Y cuando escuchamos esa palabra aquí en la iglesia y el Señor nos inquietó, entonces a ella saltó una palabra y a mí saltó otra. Fue una forma de como confirmación del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaba yo al Señor. ¿Y cómo, Señor? Y hemos intentado esto. No, Señor, no es por ahí, pero, o sea, dinos. Lo único que tienes en tu mano. Me saltó esa palabra cuando el Señor le preguntó a Moisés. Y a mi esposa ya le había saltado esa palabra también. Y entonces ahí nos pusimos de acuerdo y le digo a mi esposo y vamos a empezar, como dice esa palabra, con lo que hay en nuestra casa. Y entonces invitamos a Dios a que fuera parte de esto. Los tres hagámoslo. Le puse bien bonito el negocio al Señor. Lo enamoraste. Lo enamoré para que Él sea parte también. Porque yo creo que eso es importante. Involucrar a Dios, no solamente a veces decimos que involucramos a Dios en nuestras vidas, pero nuestros hechos no son reales. Dicen lo contrario. Entonces, no, yo desde que comenzamos, que Él esté presente, que Él sea parte. Y entonces yo creo que ahí es donde hemos visto que cuando Dios está presente las cosas son diferentes. Y de ahí, pastor, tenemos un montón de testimonios de cómo desde nuestra casa, la mayoría, ¿verdad?, que conoce desde donde nosotros vivimos, que estamos bien aislados del centro, pero desde ahí. Y eso quiere decir de que Dios no se limita, ¿verdad?, de distancias ni nada. Desde donde estamos y con lo que tenemos en nuestra casa, ahí empezamos. Y pues eso ha sido bastante hermoso. Entonces yo creo que Dios sí a cada uno de nosotros nos ha dado un cinturón. Lo que pasa es que a veces, pastor, nos queremos poner cinturones equivocados, que fue lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Porque miramos que el cinturón del hermano, ¡wow! ¡Qué lindo! Todos los resultados que tiene el hermano o aquel amigo y todo. Queremos querer ese cinturón, pero no, a Dios todos nos ha dado uno en particular. Afín a los dones que Él mismo nos dio. A los dones, sí. Y lo interesante de esto, pastor, es que aquí en lo que hacemos ahora de manera personal, hacemos también la obra, porque conocemos gente y donde vamos, damos a conocer a Jesús. Excelente. Entonces digo yo, wow, porque esto siempre va alineado a lo que nosotros somos, a lo que estamos destinados a hacer, de servirle y a Él. Entonces, eso nos parece a nosotros bastante bonito, pues. Y bueno, para los que no saben, es un negocio de comida. Empezaron con comida, vendiendo comida, con delivery y todo, y lo recomendamos, está muy recomendado. Pero lo que quiero destacar, para darle luego a Angel la palabra, es que una de las cosas que tú hiciste fue prepararte. Porque el asunto es que hay gente, yo quiero hacer y eso, pero y quiero que Dios me ayude, que me abra puertas, estoy orando, estoy confiando en Dios, pero no avanza. Muchas veces el avance tiene que comenzar también en prepararnos. Y tú fuiste a prepararte. Nosotros fuimos tus conejillos de India. Sí, porque todo lo traía a probar aquí, ¿verdad? Nos traía a probar todo lo que ahora hice esto y eso. Pero, o sea, quiero destacar el hecho de que te preparaste. Sí. O sea, no fue que, yo ya tengo esa idea, lo voy a hacer, sino, ¿qué voy a hacer?
hay decisiones o hay procesos que se van tomando en el camino. Y yo he visto que tú te has preparado porque, o sea, el don de la comida está ahí, descansa en ti. Tu esposo es ese elemento que te ayuda, te impulsa, creo que te ayuda a mantenerte enfocada. Alineada, ¿verdad? Pero Sí. cada uno con su fortaleza. Pero ¿qué sobre eso? Sobre prepararse. Sí. Yo tengo que reconocer, pastor, algo en la vida de mi esposa. Ella es la mujer de fe, definitivamente. Yo sí tengo fe, creo en Dios, creo que Dios puede prosperarnos y todo. Pero la precursora, por decirlo de esta manera, de vamos, hagámoslo, es ella. El de la lógica y matemática soy yo. Pero 2 más 2 es 4. O sea, no. ¿Por qué menciono eso, pastor? Porque en ese momento de prepararse, cuando mi esposa me dice, fíjate que así voy a tomar un curso de pastelería, me dice ella, de aprender. Entonces dije yo, pastelería, pero... ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Le digo yo, no, es que yo tengo pensado, así, yo visiono, yo quiero que vamos a hacer esto y yo voy a montar una pastelería, a hacerme pastel, postre. Y me quedo yo ahí tratando de encontrar la lógica. Pero lo tuyo es la cocina, Leo, ¿qué pastelería? No, pero después vale tanto el curso y que no sé. Entonces, pero no tenemos. O sea, ¿cómo? No es ni lo tuyo. No, pero vamos a hacerlo y todo. Bueno, vamos a hacer. Me monto en tu fe, le dije en ese momento. Y va y se prepara, pastor. Y fue prácticamente, como usted decía, la fe caminando, porque ella creyó la palabra y creyó que tenía que ponerse el cinturón para trabajar, y parte de ponerse el cinturón es ese, ir a prepararse. Entonces fue cuando ella tomó el curso. Vale, pues yo me tuve que ir a dejarla, porque el curso era bien largo, el lugar donde tenía que ir, y tenía que ir a llevarla, traerla. Pero definitivamente es creerle, pastor, a Dios. Es creerle, pero no quedarse, como usted muchas veces nos ha dicho, acostado en la hamaca con un coco. Aquí tengo fe que el Señor me prospere, que el Señor haga algo por mí. Es caminar. Muchas veces decimos, como usted lo ha mencionado, estoy orando para que Dios me abra puertas. Pero yo siempre, muchas veces he dicho, deja de orar y empieza a actuar. Está bien que ores, pero también ponele pie a la oración. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera me ha tocado aprender a mí, pero de alguna forma mi esposa me ha enseñado muchas veces. Ahora, yo lo veo en la práctica ahora, el resultado. O sea, porque el arte, el don de la cocina ya está en ti. Ya está. Pero lo de la pastelería y todo eso que fuiste a aprender es un agregado, es un plus. Y embellece también Porque ahora te piden no solamente comida, sino muchas veces incluye postre. Ella tiene todo el completo, servicio completo, comida y postre. Sí, comida y postre. Pero definitivamente, pastor, qué bonito se siente cuando sentimos que Dios nos está guiando. Porque no forzas nada, ¿ya? Y a veces porque mire, antes de esto, de lo que estamos haciendo ahora, queríamos a la fuerza que fuera por ahí y casi que nosotros nos íbamos a lanzar a uno sintiendo que era por ahí. Entonces, y hay mucha gente que hace eso, se lanza sabiendo que es motivado por él mismo, pero que quiere solamente, ¿cómo se dice?, disfrazar que Dios está en el asunto, pero realmente uno sabe cuando Dios no está en el asunto y lo haces por tus propias fuerzas. Bueno, yo quiero recomendarla y búscanla en redes sociales, cómo apareces en redes sociales para que te busquen. Ella perpetúa el nombre, Carmen's Delicias y Eventos. Okay. Bueno, yo se los recomiendo, búsquenla en las redes sociales y ahí van a encontrar información y mucha historia de lo que ha estado haciendo. Y yo, muchachos, deseo de verdad y creo que por eso mencionaron lo que me habían compartido, de que apareció una oferta muy buena para hacer algo en un domingo. Pero aunque su humanidad y su matemática, sus números dicen, eso es tremendo, pero ustedes dijeron, no, no es negociable. Y yo creo que en esa forma, si ustedes continúan honrando a Dios, Él los va a honrar mucho más. Deseo de verdad que Dios continúe prosperando y abriendo mucho más puertas y ampliando el camino que ustedes están haciendo.
Ustedes han sido siervos fieles en la casa, han sido nuestros compañeros de ministerio por muchos años, han pasado nos han acompañado en las buenas y en las malas, por así decirlo, ¿verdad? Y nos alegra ver cómo, a pesar de todas las dificultades, ustedes continúan sirviendo al Señor, sirviendo en la casa, apoyándonos, pero Dios les ha permitido la oportunidad de tener una forma de salir adelante, de mejorar, de prosperar, y ver la bendición del Señor en la vida de ustedes, como lo está haciendo. Para concluir en esta oportunidad, este tema tan interesante que hemos estado hablando de ser guiados por el Señor, y su experiencia nos enriquece este tema, ¿cuál sería la palabra para aquellas personas que se encuentran hoy intentando empezar algo y no saben? Yo creo que una de las cosas, y yo lo vi, que ustedes echaron mano de lo que tenían en ese momento. O sea, no esperaron a tener todo para comenzar, sino que empezaron a dar los pasos pequeños con lo que tenían. Pero ¿qué le dirían ustedes, desde su experiencia, desde su perspectiva, a esa cantidad de gente que nos está viendo y oyendo, que desea, tiene un sueño, tiene una aspiración, tiene una visión para su vida, su familia, etcétera? ¿Qué le dirían a esas personas? Yo les diría que comiencen. Okay. Y que comiencen con lo que tienen. Porque primero, cuando uno sabe que eso es lo suyo, ¿verdad? Que Dios te ha puesto ese don, y quizás lo mío es la cocina, pero en otros puede ser que hacen otro tipo de cosas. Y yo les diría que comiencen. Da miedo, pastor. Da miedo, ¿verdad? Comenzar, porque no lo tenés. No tenés todo el panorama completo de cómo te va a ir, y también no tenés todas las herramientas quizás, pero el hecho de comenzar y pedirle a Dios que te acompañe en ese comienzo, en ese reinicio de lo que tú vas a emprender. Pero yo sí creo de que tal vez mi consejo para esa persona que está pensando ahorita emprender y todo, que comience. A veces no se comienza porque tal vez la persona tiene pena, o tal vez la persona lo sobrepiensa demasiado. O sea, pero me falta esto, me falta lo otro. Pero la verdad de las cosas es que uno en el camino se va equipando de las herramientas que van haciendo falta. Pero al comienzo uno tiene que dar el paso, ¿verdad? Y permitir que Dios también esté ahí al frente, abriéndonos el camino, pidiéndole a Él, ¿verdad?, que Él vaya de frente. Yo pienso, pastor, que lo principal, cerciórate de que lo que estás sintiendo empezar sea algo que Dios en principio puso el sentir. Y eso, ¿cómo lo sabes? Va a estar muchas veces conectado con la habilidad o el talento nato que Dios de alguna forma te ha dado. Si lo sabes hacer bien, porque es algo que Dios te ha dotado, entonces es una forma de decir, Dios me inquietó y tengo el talento, entonces avanzo, ¿verdad? Y casi por lo general nunca va a ir en contra, no casi, mejor dicho, por lo general nunca va a ir en contra de la voluntad de Dios. Eso. Yo siempre lo digo, pastor, por ejemplo, a veces hay gente que dice, me ofrecieron este trabajo y estoy trabajando y estoy ganando bien, pero me están ofreciendo trabajar otro día, el día que normalmente sirvo al Señor, o el día que normalmente vengo a la casa a escuchar, el día que me alimento espiritualmente, voy a tomar el día y voy a dejar de hacer lo que de alguna manera hacía para Dios. Yo siempre lo menciono. Cuando Dios abre una puerta, cuando Dios te da algo para bendición, muchas veces se convierte en maldición cuando negociamos de alguna manera o salimos de la ruta de la guianza de Dios. Por ejemplo, si Dios te está dando un talento y un sentir, empieza con eso, pero nunca negocie de alguna forma los principios de Dios. Que eso que Dios te da para bendición no te aleje de Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que de alguna forma mi esposo y yo tratamos de mantenernos alineados ahí. Cuando nos salen ofertas, como les he mencionado, no es negociable. No es negociable. Y es que recordamos ese principio que usted lo ha mencionado, porque Dios va a honrar la fe y la obediencia de sus hijos. Amén. Sí. Amén. Avanza. Amén. Digo yo. Excelente. Bueno, ha sido un enorme placer tener aquí a Angel y Carmen María.
personas que conozco de muchos años, doy fe de la fe de ellos, de su perseverancia, su fidelidad al Señor, su lealtad al Señor y la experiencia que ellos han estado compartiendo con nosotros sobre aprender a dejarse guiar por el Señor. Esperamos que lo que hemos compartido en esta ocasión te inspire, te empuje, por lo menos te haga avanzar un paso más. A dar un paso, ya eso es avance, eso es crecimiento, y que puedas tener la seguridad de que aquí, en tu tierra, Dios te puede bendecir. Amén. Amén. Si es la voluntad de Dios tenerte aquí en tu tierra, en tu terruño, en tu parentela, como mencionaba Angel, aquí te va a bendecir el Señor. Donde sea que estés, el Señor te va a bendecir. Así que Angel y Carmaría, gracias por habernos acompañado y espero tenerlos en una próxima ocasión para compartirnos más de lo que ustedes han estado aprendiendo de parte del Señor. Amén. Gracias, Pastor. por la invitación, definitivo, que hay mucho que hablar, que en el tiempo que hemos, obviamente no da el tiempo, pero claro, esperemos ser invitados otra vez. Qué bonito estar aquí. Okay. Bueno, será hasta la próxima con el favor del Señor.